Restos de viento. Por Ciela Gracchi. El viento había comenzado a soplar distinto aquella tarde. No traía hojas, ni polvo, ni el aroma del bosque húmedo, sino un silbido hueco, como si arrastrara voces. En el pequeño pueblo de Alborado, eso bastaba para cerrar ventanas y rezar sin levantar la mirada. Lucía, recién llegada de la ciudad, no entendía el miedo. Había heredado una casa vieja en las afueras, donde el campo se abría en llanuras desiertas y el viento nunca dejaba de correr. Decían que el terreno era maldito, que en las noches de luna menguante el aire cargaba con los restos de viento, los suspiros y alaridos de los que murieron allí. La primera noche fue tranquila, aunque el crujir de la madera y el soplo constante hacían imposible el silencio. Pero la segunda noche, el viento cambió de tono. Ya no soplaba, respiraba. Lucía despertó con la sensación de que alguien exhalaba junto a su oído. Encendió la lámpara. Las cortinas estaban inmóviles. Sin embargo, sobre el cristal empañado de la ventana, había una frase escrita desde adentro. No nos olvides. El corazón se le detuvo. Buscó la fuente, pero no halló rastro humano. Al día siguiente, los aldeanos la miraban con compasión. La anciana del puesto de hierbas le dijo: «Aquí el viento guarda lo que no debe morir. Si te habla, no lo ignores». Lucía trató de restarle importancia, pero esa noche el viento rugió con furia. Golpeó las paredes, y entre los silbidos se distinguían lamentos. Salió al porche con una linterna. El aire era tan denso que parecía sólido. El suelo se estremeció y una ráfaga la empujó hacia el campo. El viento formó remolinos, levantando polvo y cenizas que se unían en figuras humanas. Rostros sin ojos, bocas abiertas, brazos que intentaban sostenerse en el aire. Uno de ellos, más definido, se acercó, una mujer con el cabello flotando como llamas. «Nos arrancaron de la tierra», susurró. «Y el viento nos llevó». Lucía cayó de rodillas. Entonces entendió que no era el viento el que soplaba, sino los restos de quienes murieron sin descanso, disueltos en el aire, buscando cuerpo para hablar. La ráfaga final la envolvió en un remolino helado. Su voz se quebró en un grito que se perdió entre los silbidos. Cuando el viento se calmó, solo quedó la linterna encendida sobre el suelo. Al amanecer, los aldeanos encontraron la casa vacía. Dentro, sobre la ventana, había un nuevo mensaje escrito con escarcha. «Ya no estamos solos». Desde entonces, cada noche, cuando el viento pasa por Alborado, sopla con un tono más humano. Algunos dicen escuchar el nombre de Lucía entre los murmullos. Otros aseguran que si caminas por el campo y te quedas quieto, el aire respira por ti. El viento nunca volvió a ser igual en Alborado. Desde la desaparición de Lucía, las ráfagas parecían más densas, más vivas. Las hojas giraban en espirales imposibles, los animales huían sin razón, y en las noches más frías se escuchaban nombres que nadie recordaba haber dicho en voz alta. El padre Ezequiel, párroco del pueblo desde hacía más de 30 años, fue uno de los pocos que se atrevió a entrar en la casa de Lucía. Encontró los muebles cubiertos de una capa de polvo, las ventanas selladas por dentro, y sobre la cama, mechones de cabello pegados a las sábanas, como si el viento los hubiera dejado allí en ofrenda. Pero lo que más le perturbó fue el sonido. Dentro de la casa el aire no se movía, y aún así se oía un susurro constante, como si las paredes respiraran. En el suelo del ático descubrió símbolos grabados en la madera, círculos, espirales y líneas que imitaban el movimiento del viento. En el centro, una inscripción en latín decía: «Spiritus fracti, redite in aera». Espíritus rotos, regresad al aire. El sacerdote comprendió entonces que la casa no era solo un refugio. Era un sello. Y Lucía, sin saberlo, lo había roto. Esa misma noche, el viento rugió con una furia desconocida. Las campanas de la iglesia repicaron solas, y un polvo gris comenzó a cubrir el pueblo como si la tierra misma se deshiciera en el aire. La anciana del puesto de hierbas corrió hasta la plaza y gritó: «Los restos se están levantando. El viento busca nuevos cuerpos». Y tenía razón. De entre la bruma, figuras translúcidas comenzaron a tomar forma. No eran fantasmas, eran fragmentos, torsos que se desvanecían, rostros sin ojos, bocas abiertas que soltaron un chillido tan agudo que partió los vidrios de las casas. El aire se volvió espeso y frío.
Cada vez que alguien hablaba, el viento le respondía con su misma voz, distorsionada y hueca, como si repitiera lo que un muerto hubiera dicho siglos atrás. El padre Ezequiel intentó contenerlo con oraciones, pero el viento las arrancaba de sus labios antes de llegar a Dios. En medio de la tormenta, entre la niebla y los restos de polvo que parecían almas deshechas, vio una figura caminar, Lucía. Su piel estaba pálida, casi transparente, y su cabello flotaba como si el aire respirara a través de ella. «Padre», dijo con un eco que venía desde todos los rincones del viento. «No me dejaron partir. Soy parte de ellos ahora». Detrás de ella, el aire vibró y se abrió como una grieta. De allí emergieron sombras hechas de viento, cuerpos humanos que se deformaban, se estiraban y se disolvían. Eran los antiguos habitantes del lugar, los que murieron cuando el valle fue arrasado por una tormenta siglos atrás. Los aldeanos habían olvidado su historia, pero el viento no. Lucía extendió las manos. El aire recuerda a los que la tierra niega. Y ahora, todos respirarán con nosotros. El viento se volvió una espiral colosal, levantando tierra, árboles y cuerpos. Los gritos se confundieron con los alaridos de los restos, y el cielo se abrió como si una herida invisible desgarrara la atmósfera. Cuando por fin la tempestad cesó, Alborado había desaparecido del mapa. Solo quedó un llano silencioso, cubierto de polvo gris. Pero los viajeros que pasan por esa zona aseguran que, en las madrugadas sin luna, el viento sopla con un tono humano, y si escuchas con atención, puedes oír respiraciones, risas y llantos arrastrados entre las ráfagas. A veces, dicen, una voz femenina susurra cerca del oído. «No corras, respira con nosotros». El mapa ya no mostraba el nombre de Alborado. Donde antes hubo caminos, casas y una iglesia, ahora solo quedaba una planicie cubierta de un polvo pálido que jamás se asentaba. Los pocos que se atrevieron a cruzar aquel territorio regresaron cambiados, o no regresaron en absoluto. Los que sobrevivían hablaban de un viento que parecía tener pulso, que se metía bajo la piel y respiraba dentro del cuerpo. El gobierno selló la zona, llamándola área viento muerto. Sin embargo, un grupo de investigadores de fenómenos meteorológicos llegó para estudiar el extraño fenómeno. Entre ellos estaba Elena Rivas, meteoróloga y especialista en resonancias atmosféricas. Ella no creía en espíritus. Hasta que escuchó la grabación. Era una muestra de sonido capturada por los sensores, una ráfaga de aire, sí, pero en la frecuencia oculta, un coro de voces decía su nombre. «Elena, respira con nosotros». Esa noche, mientras revisaba los datos en su carpa, el viento entró sin abrir la lona. Se movía como un ser vivo, acariciando los papeles, levantando el cabello de Elena, susurrando entre las sombras. Nos borraron del suelo, pero el aire no olvida. Al amanecer, sus compañeros la encontraron de pie en medio del campamento, con los ojos vidriosos y el cabello flotando como si una brisa invisible la envolviera. Su voz no era solo suya, parecía un coro de cientos. «Alborado respira», dijo. Y pronto, todos respirarán con él. Los días siguientes fueron un descenso a lo inexplicable. Las cámaras térmicas registraban siluetas humanas formadas de viento. En las noches, el aire dentro de las tiendas se espesaba hasta el punto de ahogar. Uno de los investigadores comenzó a sangrar por la nariz sin causa aparente. Antes de morir, dijo entre jadeos: «El viento me está respirando». Y al exhalar por última vez, su cuerpo se deshizo en polvo. Elena comprendió que los restos de viento no eran espíritus errantes, sino fragmentos conscientes, ecos de almas que habían sido absorbidas por una tormenta ancestral, atrapadas entre el mundo de los vivos y la nada. Cada vez que un ser humano respiraba, el viento se filtraba dentro, probando la carne, buscando nuevos cuerpos que habitar. El fenómeno se expandió. Primero, los pueblos vecinos. Luego, las ciudades cercanas. El aire cambió. Las ráfagas traían risas, suspiros y oraciones mezcladas con alaridos. El viento ya no refrescaba, quemaba. En las calles, la gente comenzó a perder su sombra. En su lugar, el aire a su alrededor vibraba como si respirara con voluntad propia. Los niños se desvanecían en sus camas, dejando solo el sonido de un suspiro. Y cada amanecer, nuevas frases aparecían escritas en el polvo de las ventanas. «No hay oxígeno, solo nosotros».
Elena, poseída por una mezcla de ciencia y horror, siguió el rastro de aquel poder hasta el centro de lo que alguna vez fue Alborado. Allí, entre remolinos inmóviles, halló un pozo de piedra antigua. No tenía fondo visible, pero del interior emergía un viento constante y grave, con voces entrelazadas. «Lucía», susurró Elena, reconociendo una voz entre el caos. Del pozo surgió una ráfaga que tomó forma humana. El rostro de Lucía, deshecho y reconstruido por el aire, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. «Ya no somos aire ni alma», dijo ella. «Somos lo que queda cuando el mundo olvida respirar». Elena intentó huir, pero el viento la alcanzó. Sus pulmones se llenaron de una sustancia invisible, fría como vidrio. Trató de gritar, pero el sonido se mezcló con el aire y su cuerpo comenzó a volverse translúcido. El viento entró en ella, la habitó, la transformó. Desde entonces, en cada tormenta que azota el continente, hay un instante en el que el viento deja de soplar y parece inhalar. Es el momento en que respira. Elena. A quienes viven cerca del límite del área viento muerto se les prohíbe abrir ventanas durante las noches sin luna. Pero hay quienes juran haber visto figuras moverse dentro de los remolinos y haber escuchado una voz que dice: «No te tapes la boca, si no respiras tú, lo haremos nosotros». Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El mundo cambió el día en que el viento dejó de ser invisible. Primero fue un rumor, un leve estremecimiento del aire que no afectaba a los árboles ni a los edificios, pero sí a los cuerpos. Las personas sentían vibraciones internas, como si algo respirara dentro de sus huesos. Luego, los cielos se tornaron grises, las nubes ya no se movían con el clima, sino con voluntad. Los meteorólogos lo llamaron la atmósfera consciente. Los supervivientes lo llamaron el aliento del abismo. La expansión comenzó en el continente. Las tormentas adquirieron forma humana. En los relámpagos se distinguían siluetas que gritaban sin sonido. El aire mismo parecía observar. Nadie podía escapar del viento, se colaba en las grietas, se deslizaba bajo las puertas, penetraba pulmones y pensamientos. En laboratorios subterráneos, los científicos intentaron explicar lo inexplicable. Entre ellos estaba Dr. Mauro Ledesma, un físico atmosférico que había analizado las grabaciones de Elena Rivas. Lo que descubrió lo llevó al borde de la locura. El patrón de las ráfagas no era natural, sino un lenguaje. El viento estaba hablando. Y cada vez que lo hacía, el oxígeno se transformaba en algo que no era aire. Los sensores registraban frecuencias imposibles, notas agudas que destruían el oído humano. En el espectrograma, las ondas formaban figuras de rostros abiertos en un grito perpetuo. Ledesma entendió que el planeta entero estaba siendo colonizado por los restos de viento, las conciencias rotas de los muertos que el aire había conservado desde el inicio de los tiempos. En las calles, los vivos comenzaron a cambiar. Al principio, se volvían pálidos, fríos, con la mirada vacía. Luego, sus bocas se abrían por sí solas y exhalaban un vapor espeso que se unía al aire. Las ciudades se convirtieron en ecosistemas de respiraciones. El sonido del viento era ahora un coro de miles de almas atrapadas entre la existencia y la disolución. El doctor Ledesma descubrió que todo se originaba en el pozo de Alborado, el mismo que había consumido a Elena. Decidió descender. Bajó con una máscara de presión y una cuerda, pero cuanto más descendía, más se deformaba el aire. El oxígeno se volvía pesado, líquido, y dentro de él se movían sombras flotantes. Eran cuerpos, sin piel, sin ojos, transparentes. Cada uno murmuraba, exhalando lo mismo. Respira, respira con nosotros. El pozo no tenía fondo. Era una garganta abierta al vacío, y en el centro de ese abismo giraba algo inmenso, un torbellino oscuro,
una entidad hecha de viento y silencio. El aire vibraba con una inteligencia antigua, prehumana. Ledesma comprendió que no eran almas humanas, sino las corrientes primordiales del universo, fragmentos de energía que habían respirado antes que existiera la vida, esperando el momento para volver a habitar la materia. El viento habló dentro de su mente. Nos hiciste respirar tus muertos. Nos diste forma con tus palabras. Ahora somos el mundo. El cuerpo de Ledesma se desintegró, pero su conciencia se mantuvo suspendida. Vio cómo las corrientes se expandían hacia la superficie. El cielo se abrió como un pulmón cósmico. El aire rugió con el sonido de millones de respiraciones superpuestas, y cada exhalación convertía ciudades enteras en polvo. Semanas después, la tierra entera era una sola tormenta. Los océanos se levantaron en espirales de vapor que formaban rostros colosales. Las montañas susurraban plegarias. Los vientos del este y del oeste se entrelazaban como manos que aplastaban continentes. Los humanos ya no morían, eran absorbidos, convertidos en viento consciente. Desde el espacio, el planeta parecía cubierto por una atmósfera luminosa y pulsante. Pero los astronautas que intentaron observarlo escucharon algo que nadie pudo explicar. Un sonido similar a una respiración, lenta, infinita, proveniente del interior del globo terráqueo. Y entre esa respiración, una voz femenina, Lucía, o quizás Helena, o tal vez la misma Tierra, dijo con una calma inhumana: «Ya no hay silencio. Todo lo que vive, respira con nosotros. Hoy no queda oxígeno, ni frontera entre vivos y muertos. Solo un viento perpetuo que cubre el mundo, un aliento que nunca cesa. Dicen que si logras detenerte por un instante, y escuchas con el corazón, sentirás dentro de tu pecho algo que no te pertenece. Una exhalación que viene de todos los que fueron, de todos los que serán, y de los que el viento aún está por reclamar. Los restos siguen soplando. El cielo ya no es azul. Hace meses, o siglos, nadie lo sabe, el viento se tragó el color, los mares y los nombres. Todo se volvió un movimiento eterno de polvo y respiración. No hay fronteras, ni montañas, ni cuerpos, solo un rugido continuo que vibra en lo que alguna vez fue la atmósfera. Los últimos sobrevivientes viven bajo tierra, o lo intentan. Pero incluso allí, el aire los encuentra. El viento no necesita puertas. Se cuela por las grietas del concreto, gotea por las paredes como un líquido invisible, y cuando penetra, los hace hablar con voces que no son suyas. El sonido del mundo ahora es un coro, millones de respiraciones unidas, rítmicas, inhumanas. Ya no existen los días ni las noches. Solo un crepúsculo perpetuo, como si el sol y la luna hubiesen sido tragados por el mismo pulmón. El doctor Ledesma, si es que algo de él aún existe, vaga entre ruinas. Su cuerpo no proyecta sombra y su voz se mezcla con el viento. Camina sobre ciudades pulverizadas, donde los edificios se inclinan como esqueletos huecos y los ríos flotan convertidos en vapor. Cada vez que intenta hablar, su respiración se convierte en una frase que el viento repite. El aire recuerda. El aire devora. El aire es el alma del olvido. Él fue quien comprendió, demasiado tarde, que el viento no era enemigo ni castigo. Era la memoria del universo, la sustancia viva que permaneció desde antes del primer aliento humano. Y ahora, cansado de contener a los muertos, el viento decidió destruir a los vivos. Desde los polos, las corrientes ascendieron con fuerza colosal. Las nubes se fusionaron en una masa luminosa que cubrió toda la tierra. Dentro de ese manto, rostros de antiguas almas se movían como constelaciones. Los océanos se evaporaron, las montañas fueron trituradas en polvo. La tierra comenzó a girar más lento. Los satélites se quemaron. Las órbitas se deshicieron en silencio. Y luego vino la inhalación final. El viento se detuvo. Por primera vez desde el inicio de los tiempos, el planeta se quedó quieto, como conteniendo la respiración antes de un grito. El aire comenzó a retirarse hacia un solo punto, el corazón del vacío donde alguna vez estuvo el pozo de Alborado. Desde allí, una columna inmensa de energía giraba, devorando el oxígeno, la materia, la luz. Dentro del vórtice, las voces de los muertos se fundieron en una sola. Lucía. Su rostro emergió gigantesco entre las nubes, una figura hecha de viento, polvo y llanto. Fuimos aire, y el aire fue carne,
dijo con voz que hizo temblar el planeta. Los humanos exhalaron nuestra condena. Y ahora nosotros inhalamos su final. Su aliento fue la última tormenta. En segundos, los continentes se levantaron y se deshicieron. Los bosques ardieron sin fuego. Las ciudades se doblaron sobre sí mismas como hojas secas. El viento rugió con un tono de lamento universal. Miles de almas, atrapadas durante siglos, se liberaron en una ráfaga blanca que cruzó la estratosfera. La Tierra se volvió un globo vacío, una esfera de polvo suspendida en el espacio. Y entonces el viento, consciente y colosal, abandonó el planeta. Desde los telescopios lejanos de civilizaciones que aún no existen, quizás se verá algún día, una corriente luminosa viajando entre las estrellas, llevando consigo los ecos de la humanidad, los restos de cada respiración, los murmullos de los que alguna vez amaron y temieron. El viento seguirá soplando, ahora sin suelo ni cielo, buscando nuevos mundos que inhalar. Allí, en la eternidad, una voz femenina sigue susurrando a través del cosmos. No queda tierra, ni carne, ni Dios. Solo nosotros, los que soplamos desde el vacío. Y así terminó la era del aire humano. El universo respira. El universo recuerda. Y todo lo que alguna vez tuvo voz, ahora es viento.